Yo creo que para entender un poquito el Evangelio de hoy es bueno ver el contexto cuando pasó este pasaje que escuchamos. Pues los judíos tienen una fiesta, la fiesta de las cabañas, o fiesta de las cosechas. En otoño aproximadamente tienen esta fiesta en grande. Entonces bajan desde donde está el templo de Herodes, el que construyó Herodes. Desde allí bajan desde el templo, bajaban hasta la piscina de Siloé. La piscina de Siloé era una piscina muy grande, era de 4,000 metros cuadrados aproximadamente. Entonces ellos bajaban desde el templo hasta ahí con velas, con trompetas, con cantos, con luces. Y entonces bajaban todos y el sumo sacerdote iba lidiando, iba al frente de todos ellos con una jarra de oro, llegaba, tomaba agua de aquella piscina y luego la llevaba y la derramaba sobre el altar. Y en el séptimo día, después de derramarla sobre el altar, daba 7 vueltas, ¿verdad? Y esa era la oración que ellos tenían, el rito que tenían para pedirle a Dios que no los dejara sin agua, que bendijera las cosechas que estaban por venir. Entonces era un pedirle a Dios que proveyera el agua para sus cosechas. Eso lo hacían por 7 días. Y en ese contexto, en esa procesión, es cuando Jesús grita y dice: yo soy el agua viva, el que tenga sed, que venga a mí y beba. Entonces ahí es donde Jesús grita eso. Y están también las luces. Ahí en el templo de Jerusalén también había 3 antorchas gigantes. Y allí en el templo de las mujeres, allí pues los hombres, en el patio donde estaban, que era designado para las mujeres, los hombres bailaban con antorchas y era otro rito que tenía, el rito de las luces. Y ahí es donde Jesús grita y dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no caminará en tinieblas. ¿Qué nos está diciendo con esto Jesús? Pues que el agua que probamos aquí en este mundo siempre nos deja con sed. Todo lo que probamos en este mundo nos deja con sed. Y este mundo pues está en tinieblas. Este mundo necesita la luz y por eso nos dice Jesús: el que me sigue tendrá la luz y no caminará en tinieblas, ¿verdad? Porque Él es la luz. A veces siempre tenemos ese deseo de algo más, algo que nos dé paz, felicidad, que podamos estar bien, que seamos plenos. Y a veces no lo encontramos. Decía Anthony de Mello en uno de sus libros, decía: a veces dice, nacemos dormidos, vamos por la vida dormidos y volvemos a acostarnos dormidos, es decir, nunca despertamos para ver lo que es importante. Y en este contexto es donde vemos esta historia de este ciego de nacimiento. El ciego pues no fue él el que fue a Jesús. Jesús va pasando ahí con sus discípulos y ellos preguntan: bueno, ¿quién pecó? ¿Sus papás o él? ¿Por qué está ciego? Porque acuérdense, en aquel tiempo toda enfermedad era asociada con algo malo que hiciste. Si hiciste algo malo, Dios te castiga y pues por eso te enfermas, ¿verdad? Era la mentalidad de aquel tiempo. Entonces por eso le preguntan a Jesús eso. Y Jesús les dice: ni él pecó ni sus padres. Y Jesús es el que se acerca a este hombre. No vemos el interés de este hombre en sanarse, sino que Jesús va, escupe, hace lodo y luego se lo aplica en los ojos. Y decimos, pues a veces cuando escuchamos eso como que nos da un poquito de cosa, ¿no? Decir, pues con saliva, su saliva y luego ponérselo en los ojos, ¿verdad? Como que uno dice, no nos gusta mucho eso, ¿verdad? Pero pues Jesús hizo eso. Y ese tiene un significado muy importante porque la saliva viene a ser la acumulación del aliento, era la manera en que lo veían los judíos, ¿verdad? Entonces el aliento quedaba en la saliva. Y entonces cuando Jesús usa la saliva, es como cuando Dios crea al hombre, por primera vez se acerca y le sopla y le da vida. Y entonces es lo que hace Jesús con este hombre.
le pone esa saliva en los ojos, se acerca a él, le pone la saliva con lodo, el barro del que fuimos formados, y luego le dice, vete a lavar a la piscina de Siloé, que significa enviado. Aquel hombre va, se lava y recupera la vista. El lavado, el bautismo, ¿verdad? Pues el bautismo se convierte en una persona nueva. Y este hombre que escuchamos hoy, que nace de nacimiento, nos representa a todos nosotros, porque todos nosotros hemos nacido ciegos y tenemos esa necesidad de que se nos abran los ojos en cierto momento en nuestra vida y podamos descubrir qué es lo que es importante. Porque ahorita para nosotros lo importante es lo que vemos, lo que podemos sentir, y a veces nada más estamos viendo lo de abajo, lo de aquí de abajo, no vemos lo que es importante, lo de arriba. Nos preocupamos por los placeres de la vida, nos preocupamos por el dinero, por lo económico, pero es todo lo que vemos. A veces no nos interesa alzar la mirada y ver lo que es importante y hacernos la pregunta, ¿cuál es la razón de mi existencia? ¿Por qué existo? ¿Verdad? ¿Para qué me creó Dios? ¿Cuál es la meta? ¿Hacia dónde voy? Pues a veces no nos hacemos esas preguntas, sino que nos quedamos aquí nada más con lo de abajo. Un filósofo, Schopenhauer, decía, o se piensa o se cree. Y él decía, bueno, o sea, como diciendo, si tienes fe es que no piensas. ¿Verdad? Pues se equivocó ese filósofo, porque para llegar a tener la fe uno tiene que reflexionar, uno tiene que discernir, uno tiene que pensar, uno tiene que pensar por mucho tiempo y decidirse por lo que es importante en la vida. Entonces tiene que haber un proceso, porque si no pensamos y nomás aceptamos la fe, pues eso sería credulenería, ¿verdad? No sería verdadera fe. Entonces tiene que haber un proceso en nuestra mente de aceptar la luz, aceptar lo que es importante. Y este hombre fue capaz de, por la gracia de Dios, porque Jesús se le acercó, pudo descubrir lo que era importante en la vida. Entonces se le abrieron los ojos, se le abrieron los ojos. Yo creo que ya les he dicho esto, como la mamá que dice, pues yo no sé por qué mi hijo todo lo que piensa es la fiesta con sus amigos. Entonces se la pasa en la fiesta, disfruta la fiesta, pero dice, yo no sé por qué no viene conmigo a la iglesia. Me gustaría que también disfrutara la liturgia dominical, la misa, que también le gustara esto. Dice, pero todo lo que le preocupa es la fiesta. Y bueno, ¿por qué no le gusta la misa? Pues porque no ha abierto los ojos, no ha descubierto lo que es importante en su vida. Entonces tiene que haber un proceso, un despertar, un abrir nuestros ojos. Entonces, cuando uno abre los ojos, ve las cosas de manera diferente. Ve uno las cosas de manera muy diferente. Me acuerdo cuando, pues en mi adolescencia, ¿verdad? Bueno, pues íbamos a misa los domingos, que yo quería ir, pues no quería ir. Pero ya cuando tenía 16 años aproximadamente, que me invitaron al grupo de adolescentes, pues ahí voy al grupo, porque una amiga me invitó y yo no quería ir, ¿verdad? Pero me acuerdo una vez que entro ahí al grupo y que veo a aquella gente cantando, aplaudiendo, con dinámicas, la palabra de Dios, y viendo aquella alegría, digo, esto es lo que han andado buscando. Y es como si se hubieran abierto los ojos en ese momento y descubrir lo que es importante en la vida. Entonces tenemos que tener ese momento en nuestra vida donde podemos abrir los ojos y podemos ver lo que es importante. Y entonces es cuando uno alza la mirada y empieza a ver que lo importante está ahí arriba, que lo importante es Dios, y que fuera de Dios no podemos encontrar esa felicidad que tanto buscamos. Y empieza uno a seguir los pasos de Dios. Y entre más te vas acercando, más Dios va haciendo su obra, más vas viendo. A veces me toca que viene gente y se confiesa, 20 años que no se ha confesado, algunos 40 años que no se han confesado. Vienen, te dicen 2 pecaditos.
Y le digo, pues pásame la receta, ¿verdad? Porque yo caigo cada rato. Pero es eso también, que cuando uno no tiene esa luz, si no te acercas a la luz, pues no hay pecado, todo está bien, porque pienso como los demás, porque actúo como los demás. Y entonces por eso pues no veo pecado. Pero cuando me voy acercando a la luz, por eso Santa Teresa de Ávila, por ejemplo, decía, era una santa y decía, soy la peor pecadora del mundo. ¿Por qué? Porque se acercó a la luz y pudo conocerse. Y entre más se acercaba, más luz, más veía lo que estaba pasando en su vida. Así nos pasa con Dios, ¿verdad? Más vamos descubriendo lo que tenemos que cambiar, lo que tenemos que trabajar, lo que tenemos que mejorar. Y este hombre quedó irreconocible. ¿Por qué? Porque los vecinos decían, eso no es. Unos decían, se le parece. Otros decían, sí es. Otros decían que no era. Y entonces no lo conocían. ¿Por qué? Porque había un cambio en su vida. Había cambiado su vida. Entonces aquella persona que era enojona, aquella persona que era amargada, aquella persona que no le encontraba sentido a la vida, aquella persona que se la pasaba sentado pidiendo limosna, que dependía de los demás, aquella persona que no le encontraba el sentido a su vida, entonces empieza a ser amable, empieza a tratar a los demás con dignidad, empieza a servir, empieza a ser paciente con los demás, empieza a amar a su familia, a los que están cerca de él, y dicen, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Pues ha habido un cambio, ha encontrado la luz, ha descubierto lo que es importante en su vida. Eres una persona plena, una persona feliz. ¿Por qué? Porque ha descubierto pues, al hombre que es exitoso, al hombre que es bueno, que es perfecto y quiere ser como él. Ha descubierto a Jesús. Entonces hay una transformación y lucha por ser como Jesús y quiere ser como Jesús y quiere amar como Jesús. Hay un cambio en aquella persona. Y luego vienen las pruebas, porque vienen los fariseos, lo mandan llamar. ¿Quién te abrió los ojos? ¿Quién te hizo recobrar la vista? Y empiezan a cuestionarlo y empiezan a retarlo. Y luego lo vuelven a llamar nuevamente y le dicen, da gloria a Dios. Dar gloria a Dios quiere decir, pues reconoce la fe judía, rechaza a Jesús. Y él dice, ¿quién es ese? Le dicen, ¿quién es ese hombre para ti? Pero él ha dicho que era un señor, alguien que no conocía. Y ahora dice, pues es un profeta. Pues hay un crecimiento en el conocimiento de Jesús. Y luego después lo reconoce como Salvador del mundo. Entonces, esa es la manera en que Dios obra en nosotros. Nos va cambiando, va cambiando. Y después de que se queda solo, ¿verdad? Jesús no está presente cuando tiene que enfrentar a los fariseos. Pero al final Jesús le viene al encuentro nuevamente. Y le dice Jesús, le dice, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y dice él, ¿quién es, Señor, para que yo crea? Y le dice Jesús, yo soy el que ahora ves, el que ahora ves, el que está contigo. Y entonces puede contemplar a Jesús, puede ver a Jesús. Su vida da un cambio total y él puede ser libre, pleno. ¿Y qué pasa con los fariseos? Pues los fariseos, ellos dicen que ven, dicen que están bien, que no hay problema. ¿Y qué nos dice Jesús? Que ellos permanecen en su pecado. ¿Por qué? Porque no quisieron recibir la luz, no quisieron recibir a Jesús. Y así nos pasa también a nosotros. Nosotros somos también estos fariseos, porque a veces nomás nos quedamos en este mundo, lo que vemos, lo que palpamos, lo que sentimos, pero no trascendemos, no vamos más allá. Nos conformamos con todo lo de este mundo. Y entonces cuando nos conformamos con eso, nos dice Jesús, permanecemos en nuestro pecado y no queremos ver. ¿Por qué? Porque decimos, ¿qué vemos? Todo está bien en mi vida, tengo todo lo que necesito, pero no me falta nada. Y entonces dice Jesús, permaneces en su pecado. Pero cuando uno dice, no veo, entonces cuando uno necesita la luz, ayúdame, Señor, a ver.
Y en esos momentos es cuando Jesús puede hacer su obra en nosotros, transformarnos, cambiarnos, ayudarnos a ver lo que es importante. Pedimos a Dios que nos dé esa gracia de descubrirlo a Él, que nos dé esa gracia de poderlo ver, que podamos aprender de Él y ser como Él, para que algún día podamos también reinar con Él en su reino. Amén.